Mariela Zubich, que es diputada nacional, primero le digo buenas noches y segundo, ¿usted qué opina de todo esto, de la marcha de los piqueteros hacia la rural del propio sábado y todas estas cosas que ha hecho, de las declaraciones de Alberto Fernández respecto de la soja que no se liquida, diputada? Bueno, la verdad es que deberían ir estas organizaciones sociales con palas, ¿no?, a la rural. Porque hay algo que se ve que no están comprendiendo, que ese es el sector que los mantiene en pie. Es el único sector productivo por el cual ingresan divisas a la Argentina. Es el sector que financia a esos casi 20 millones de personas que perciben planes sociales. Entonces, el sector que... Poder, habló de Alberto Fernández. ¿Y Cristina Kirchner qué rol ocupa? Creo que imagina una 125 para Alberto Fernández. Esto es una manera de acelerar los tiempos políticos, ¿no? Yo creo que de algún modo, como no saben qué hacer en esta instancia, no, ellos han gestado este Frankenstein, intentaron de algún modo compartir la patria potestad de ese Frankenstein con ese pseudo llamado en off al diálogo con la oposición. Entonces, en esta instancia, al verse que se le han quemado todos los papeles, ¿no?, están intentando promover escenarios de caos y de violencia. Pero... recordemos que este tipo de regímenes políticos, estando en el poder, son los gestores, gerenciadores y promotores de la violencia, y como tal siempre tienen las herramientas, o sea, tienen la policía, ¿no?, tienen los recursos para propagar ese caos. Entonces, hay que mirar muy al detalle este tipo de medidas, de acciones políticas, porque en la Argentina no ha habido, desde que han asumido, ni una sola política de Estado, ¿no?, menos hablar políticas públicas. La única fue la embestida, el ataque al Poder Judicial. No, mi pregunta es ¿para qué le sirve al gobierno un escenario de violencia, de caos? Si es que tal vez no le sirve para victimizarse e irse. Si están buscando una coartada, una excusa para, bueno, se pudrió todo, así no se puede. Esa es la pregunta. Yo imagino que sí. Entiendo que ellos saben que la totalidad de las provincias quieren desdoblar. Ninguno va a querer ir colgado de un candidato del Frente de Todos. Ella necesita renovar sus fueros. Imagino que irá de candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires o por la provincia de Santa Cruz. ¿Sin desdoblamiento en el caso de Buenos Aires? Desdoblando. ¿En Buenos Aires también de usted la provincia? Y hubo un antecedente respecto a esto. Ya hubo un antecedente en la Argentina y fue justamente en el año 2003. El otro día lo recordábamos con Juan Manuel López. Y yo creo que están analizando esto. Y me imagino que, a ver, nosotros, esto ya no se sostiene, no creo que podamos llegar a fin de año en esta catástrofe política y económica que estamos viviendo, que es autoinfligida también, ¿no? Convengamos que la realidad es que lo que está sucediendo hoy es algo que viene desde la carta de la vicepresidente cuando pierden las elecciones, luego de eso cuando Máximo Kirchner boicotea el propio presupuesto del presidente, ¿no?, que envió a la Cámara de Diputados. Yo esto lo adelanté y dije, Máximo Kirchner va a boicotearlo, y así fue. Armó un acting ahí donde algunos de la oposición se sumaron, lamentablemente. Y luego lo que fue el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, boicoteado por la misma vicepresidente, con la renuncia, como bien decía Johnny, de Máximo Kirchner como jefe de la bancada, que desde ese entonces nunca más le escuchamos la voz. Ahora, diputada Zubich, hay una polémica entre el mundo del periodismo, de la política, y creo yo dentro de la misma oposición de Juntos por el Cambio y otros sectores opositores, respecto de cuál es el rol que debe jugar la oposición en una situación tan delicada y tan dramática, donde claramente están destruyendo absolutamente todo, la economía, las instituciones. ¿Qué deberían hacer? José Luis Espert ha pedido juicio político para el presidente. Carlos Ruccau dijo que lo mejor sería que renunciaran a plazo fijo y convocaran a elecciones. ¿Qué debe hacer Juntos por el Cambio? ¿Cuál es la propuesta de ustedes como coalición cívica, diputada? Bueno, nosotros presentamos un pedido de juicio político a la vicepresidenta ya hace 2 años. A la vicepresidenta. Así es. Esto tiene estado parlamentario desde el año 2020. Y bueno, necesitaríamos el número, ¿no? 2/3, ¿no? Exactamente. Así es que es un tema de debate que debería darse de puertas adentro. ¿Por qué a la vicepresidenta y no al presidente? A ver, si le pedimos juicio político al presidente, asume automáticamente la vicepresidenta de la Nación. Y los argumentos que nosotros tenemos son directamente
la vicepresidente es en sí misma un atentado al orden democrático e institucional de la Argentina por su embestida directa al Poder Judicial desde que asumió como vicepresidente. Las únicas medidas que han tomado han sido contra el Consejo de la Magistratura, contra el Procurador, contra la Corte Suprema, recordemos además, contra fiscales y jueces, Bruglia, Bertuzzi, Castelli, y lo que ha sucedido con la persecución directa a fiscales y a jueces. Y ahora con esta embestida yo creo que ya directamente con el tema del video que subió hace muy poco, sí, es una causal más para el pedido de remoción y juicio político a la vicepresidenta de la Nación. Es ella y el cristinismo, yo diría lo siguiente, a ver, para nosotros han superado a Isabel Perón, ¿no? Como el peor gobierno de la historia argentina, y miren, ¿no? Qué loco, porque algunos economistas hablan de Rodrigazo. Claro. Y la verdad es que Cristina no necesita a Celestino Rodríguez, estamos frente al cristinazo, ¿no? La realidad es que esta crisis autoinfligida, que viene en realidad por una crisis feroz institucional, porque la primera persona fue la vicepresidente que demolió la institución presidencial y todos los mecanismos que deberían morigerar los golpes y amenazas que ella misma provoca en el Estado, y también los destruyó. Entonces, toda amenaza y todo riesgo, porque son en sí mismo un riesgo y una amenaza para los intereses de la nación, afectan directamente a la economía, ¿no? Entonces, yo creo que en el manual de ciencia política esto se va a estudiar, tuvimos el Rodrigazo, creo que estamos frente al cristinazo, como una crisis institucional sin parangón que ha impactado directamente la economía de todos los argentinos y ahora van por la destrucción del sector productivo argentino. Tengo que despedir a Johnny, muchísimas gracias. Lo último Johnny, que te digo, hablan de golpe, mañana marcha el kirchnerismo contra el gobierno. Claro. Solo para recordar, Pablo Moyano y la CTA marcha al Ministerio de Desarrollo Social. Pónganse de acuerdo. Y muchachos. Sergio Palazzo también, Sergio Palazzo, que es uno de los sindicalistas más cercanos a Cristina. Nos vuelven locos. Marcha contra el gobierno, exactamente. Chau, Johnny, muchísimas gracias. Diputada Zubik, usted le ha dado una vueltita de tuerca, ha incorporado un elemento, por lo menos yo no lo conocía en profundidad, esto de hacerle juicio político a la vicepresidenta, no a la presidenta como responsable de todo lo que está pasando y ubicar a Alberto Fernández tal vez como un mero ejecutor formal, ¿no? Efectivamente, así es. Eso es lo que nosotros entendemos. Y bueno, deberíamos esto empezar a debatirlo puertas adentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Necesitamos los votos para eso. Pero me parece que en este momento está absolutamente claro quién es la autora intelectual y material de esta, que es la peor crisis que hemos vivido todos los argentinos, ¿no? Como yo te decía, esta crisis política, institucional, tiene un impacto directo en la economía. Entonces, estamos sumando día a día más pobres, más miseria y aislándonos absolutamente del mundo. Recién leía, antes de venir acá, la respuesta del director del BID, ¿no? Sí, que dice claramente, miren, no les vamos a dar un peso. A ver, todas las calificadoras de riesgo del mundo analizan entre sus variables el fortalecimiento institucional soberano como uno de los factores determinantes para la calificación. La Argentina está a menos 20, digamos, ¿no? En el último tiempo, desde que asumieron la presidencia. Y luego el desguace de esa articulación de nada más ni nada menos que la unidad de información financiera, ¿no? Seguro. Hoy ya perdió autonomía e independencia, todos los estándares internacionales que pide el Gafi, ya nosotros estamos fuera, y esa marginalidad en la cual nos encontramos los argentinos y se encuentra la República Argentina, está impactando directamente en la economía, ¿no? Entonces, cuando uno ve el costo extraordinario que tiene la corrupción, o un gobierno mafioso y corrupto, lo estamos viendo hoy. Es decir, no es solamente el impacto de lo que se sustrajeron, de lo que se han robado, sino las consecuencias institucionales de lo que significa la estructura de impunidad. Es decir, el sostenimiento para garantizar la impunidad a esta mafia ha impactado directamente en la economía de los argentinos en el día de hoy, ¿no? Bueno, muy interesante, ¿eh? Hay una polémica y una discusión que a mi criterio es muy delicada, que hay que darla, lo peor que uno puede hacer en política es el silencio, con respeto, con mucha prudencia, y Débora Plager ha presentado un informe respecto de cuáles son las propuestas que hay respecto a esta locura, a esta crisis
a esta crisis brutal que tenemos, a esta decadencia, a este gobierno que se va despedazando. Bueno, ¿qué debe ocurrir a partir de ahora? ¿Cómo se frena esto? Recién la diputada Zubik hablaba de el juicio que la coalición cívica, juicio político, le iniciaba a la vicepresidenta. Espert planteó un juicio político al presidente. Rucabo está planteando adelantamiento de elecciones. Vale la pena entender este informe de Débora Plager. Sí, claro, bueno, recién lo decía la diputada Zubik, ¿no? En el marco de la discusión de la crisis institucional, política, económica, social que vive la Argentina, comienzan a aparecer voces ya institucionalmente con peso a abrir distintas alternativas que están dentro de la discusión política hoy a esta hora. Una de ellas es la presentación que se ha hecho en el día de hoy de un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández. Lo hizo José Luis Espert, lo ratificaba a través de su cuenta de Twitter, decía junto con Carolina Píparo y Ricardo Burrailer, además de Francisco Sánchez y de Omodeo Paula, presentaron, él dice, presenté mi pedido de juicio político al presidente Fernández, y luego pone, todas las causales del juicio político en la presentación que realizaron en el día de hoy. Por supuesto que esto tiene pasos institucionales que requieren de mayorías especiales en el Congreso de la Nación, y es un largo camino, pero es una discusión que comienza a darse. Me interesaba marcarlo en este contexto porque hay un debate dentro de la oposición con posicionamientos diversos. Mira, una de las primeras voces que se escucharon a partir de conocerse hace un ratito nada más el pedido de juicio político que hacía José Luis Espert es la de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Y Bullrich dijo lo siguiente respecto de esta propuesta. Dijo, Juntos por el Cambio no está dispuesto a acompañar el pedido de juicio político contra Alberto Fernández. ¿Y por qué lo remarco? Porque, es una discusión que se está dando en este momento puertas adentro de la oposición. Muchos con los cuales pude hablar me decían, mira, lo que no queremos es darle un argumento al gobierno de victimización, ni correr el eje que en este momento debe estar puesto en la crisis económica, política y social que el mismo gobierno ha generado y que el mismo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández debe resolver. Y lo uno a otra situación que también se está discutiendo en este momento en la oposición y que tenía que pasar por el Congreso, que es el proyecto de ficha limpia, que es un proyecto que para muchos referentes de la oposición y de Juntos por el Cambio había sido un proyecto propio, casi de campaña política. Claro. Esta posibilidad de que algunos de los dirigentes que tengan una condena en segunda instancia, es decir, con un doble conforme, no pudiesen ser candidatos. Hoy ese proyecto te diría que está aletargado por esta misma discusión política. Es darle a Cristina un argumento de victimización. Al kirchnerismo hay que ganarle en las urnas, dicen muchos, y esa es la manera de derrotarlo. Mira, Cristina hacía justamente, recién lo marcaba Zubik, el último lunes un video muy fuerte contra la Corte Suprema de Justicia, contra toda la justicia en su conjunto, y ella decía que la sentencia en su contra ya estaba escrita. Fue un fallo totalmente atípico. A la falta de argumentación jurídica y al lenguaje ofensivo utilizado, llegando a citar como antecedente el del genocida Jorge Rafael Videla, se le sumó el prejuzgamiento explícito y descarado de los 4 cortesanos como un aval anticipado para la condena, que tal como dije el 1 de diciembre del 2019 ante el Tribunal Oral, ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada. Este es el principal argumento de la oposición hoy para debatir o discutir qué hacer, tanto con la eventualidad de insistir con un proyecto que le impida ser candidato a aquellos que tengan una condena doble conforme. Aunque los tiempos no den, Cristina utilizaría este argumento políticamente para victimizarse, y paralelamente la discusión respecto del juicio político, del pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, y también el otro tema que está dando vuelta en el debate público, no solamente dentro de la oposición, sino dentro del mismo gobierno, porque esto también hay que señalarlo, que es si hay espacio para un adelantamiento electoral o si esto que está sucediendo hoy
resiste, aguanta, alcanza, hablamos de la crisis económica, social y política, los 15 o 16 meses que hay por delante. Recién lo decía Mariana Zubik, ¿no? En todas las provincias argentinas ya se está hablando del adelantamiento electoral para que ninguna elección provincial vaya colgada, eventualmente dentro del peronismo hablamos, del candidato a presidente del espacio, ¿no? Que hoy integran Alberto y Cristina Kirchner. Así que es un debate que está abierto, es delicado, hay que mirarlo, hay que seguirlo con atención, pero bueno, cada día se va desgranando, ¿no? Un poco más lo que es, bueno, el gobierno y la inacción absoluta, ¿no? Hoy lo decía Jorge Liotti, que estaba con Johnny, la paralización es total. Absoluta. Gracias, Débora. Estaba pensando, diputada Zubik, yo también hablé con varias fuentes preguntando cuál era la opinión, testeando. Algunos me decían en absoluto off the record, nosotros tenemos que derrotar a Cristina en las urnas, lo que se produce en las urnas se tiene que dar por finalizado como proyecto político ganándole la elección. Por supuesto que si es condenada por corrupción, será condenada por corrupción, pero esto del juicio político es un arma, o el adelantamiento de las elecciones es como darle un argumento para la victimización y debería facilitar que finalicen el gobierno, finalicen el proyecto y en el 2003 las urnas. Esto es lo que me decían. ¿Usted qué posición tiene en ese sentido? Respecto a ficha limpia, nuestro espacio político sigue pensando que es una prioridad y que efectivamente hay que promoverlo y que hay que avanzar con ficha limpia. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Claramente es una herramienta que entendemos es necesaria para la transparencia. Claro. Y me parece que estamos en una instancia donde desde el Congreso de la Nación deberíamos de impulsarlo y avanzar. Hay algún sector de aliados, claro, de otros bloques del interior que a lo mejor no acompañarían. Claro, que no acompañarían esta propuesta, bueno, por diversos intereses y por una lectura de la política diferente. Ahora, por supuesto que tienen que terminar su mandato. Hemos sido, creo, además, la coalición cívica sobre todo, del sector de la oposición más responsable, cuando fue el tratamiento por el tema del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Fuimos nosotros quienes promovimos llevar adelante este acuerdo. Habían sectores dentro de la oposición que pensaban lo contrario. Y también que algún otro sector que también especulaba, porque, a ver, este tema de la especulación del adelantamiento de las elecciones viene hace un tiempo, convengamos, ¿no? Viene hace un tiempo porque viene promovido directamente por el mismo gobierno, claro. Con la embestida de la vicepresidente. Así es que entendemos lo siguiente, como, a ver, la vicepresidente configura en sí misma una amenaza y un riesgo para la vida diaria de los argentinos. El impacto de todas las acciones políticas han significado hoy la crisis económica que estamos viviendo. Entendemos que la herramienta del juicio político sería importante para intentar lograr cierta estabilidad. Ahora, si uno especula políticamente, entendiendo que, bueno, no hay que victimizarlos, ahí nosotros nos corremos en esa instancia. Entendemos que efectivamente es la fase final, que no tienen posibilidad de resurgir como en otros momentos de la vida política de esta facción de gobierno y de esta expresión política. Sí. Entonces, y además hay un tema. A partir del mes de agosto empiezan los alegatos por lo que es el juicio de la obra pública por vialidad. Fiscal Diego Luciani. La premura de la vicepresidente tiene que ver con esto. Ella no quiere que los argentinos escuchen esos alegatos, y esos alegatos son la descripción minuciosa de lo que fue esta matriz de saqueo en cabeza de la vicepresidente como jefa de la asociación ilícita. Ella dice, esto está escrito. Yo le diría que, además no es que está escrito, la carga probatoria es abrumadora. Es abrumadora. Ha pedido 9 días para hacer el alegato Diego Luciani. 9 días con todo el material que tiene, ¿no? Sí. Yo he estudiado minuciosamente, no solo la he estudiado, es parte de mi vida esa causa. Esta causa se inicia en el año 2008, gracias a una denuncia de Elisa Carrió por asociación ilícita. Luego esa denuncia se desmembra en lo que fue la ruta del dinero acá, lo que fue OTESUR y lo que fue la causa vialidad. A partir de allí fui la primera que denunció el direccionamiento de la obra pública, el sobreprecio de obra pública en cabeza de Lázaro Báez. A partir de allí empezamos a hacer distintas presentaciones, innumerable cantidad de presentaciones, y de hecho estuve declarando en ese juicio por más de 6 horas. Mi libro, El Origen, es parte de la prueba, entre otros libros, ¿no?, que están en esa causa. Así es que, efectivamente, probablemente, si hay justicia en este país, y yo creo que va a ser de la única manera que podamos reconstruir lo que queda,
la vicepresidente va a ser condenada como jefa de la asociación ilícita. A mí me parece esencial y un hito histórico que va a refundar la Argentina, realmente, porque la situación de gravedad, de destrucción institucional en la cual nos encontramos, hace muy difícil que podamos reconstruir los pedazos que quedan de esta máquina de demolición que es y ha sido el kirchnerismo, ¿no? La última pregunta, y le agradezco mucho que haya venido, diputada Zubik. ¿Usted cree que la oposición puede hacer algún tipo de aporte para evitar que lleguemos a situaciones de violencia, a situaciones de hechos, de agresión, de hostigamiento que pasen a mayores? Mira, la verdad es que ha habido durante este tiempo algunos sectores o personas dentro de la oposición que han fogoneado quizás la ira de manera demagógica, entendiendo que de algún modo eso se lo llevaban, ¿no? Y nosotros siempre planteábamos lo siguiente, ¿no? No se divide en halcones ni palomas, primero que no somos ningún pájaro desde la coalición cívica, y no hay que confundir la firmeza con la locura, ¿no? Entonces, es importante en esta instancia de absoluta crisis y de efectivamente violencia, lo que va a suceder el sábado es el inicio del llamado a la violencia en la Argentina, claro, desde el poder. Entonces, a partir de esa instancia, creo que, miren, no hay nada más audaz que ser prudentes en este momento, y me parece que la prudencia, la templanza, pero la presencia de los dirigentes políticos va a ser determinante, y evitar, y en ese momento creo que va a ser muy claro, va a ser muy transparente quiénes van a especular dentro de la oposición y quiénes no van a especular, y quiénes van a poner por delante los intereses de los argentinos, ¿no? Porque cuando se desatan este tipo de procesos, lo hemos vivido en el 2001, lamentablemente en la Argentina esto se viene reeditando muchas veces, vemos como algunos personajes dentro de facciones opositoras o oficialistas especulan con, qué sé yo, beneficios electorales inmediatos. Entonces, eso va a ser importante, y eso lo van a ver los argentinos. Entonces me parece que es importante en esto que cada uno de nosotros entienda, en virtud de la trayectoria y la historia y lo que hemos vivido, que necesitamos más tranquilidad que nunca, más diálogo que nunca, y por supuesto no fogonear ni participar de actos de violencia, ¿no? Muchísimas gracias.